buenas, bienvenido o bienvenida al Vitalista. Pasa, ponte cómodo y disfruta lo que puedas de lo que te vengo a contar hoy. Soy Andrés Cuadrado y vengo a exponerte una forma diferente y más natural de entender nuestra realidad, nuestra vida, pero sobre todo nuestra salud. Antes de entrar en el resumen del capítulo, déjame que te explique algunas cosas. En mi web, andrescuadrado.com, tienes acceso a los guiones de todos los capítulos de forma libre, donde además suelo dejar linkada parte de la bibliografía que utilizo. Cuando entres en mi web, te va a invitar a suscribirte a una newsletter en la cual te comparto reflexiones y te pongo al día de cómo avanza el proyecto. Está creciendo poco a poco y me vais dando buenos feedbacks. Deciros que me hace mucha ilusión y os estoy muy agradecido por ello. Por último, informarte también, si eres profesional de la salud, que a través de Cercla Vital, una empresa muy interesante en Sarrià de Ter, en Girona, estamos ofreciendo un curso sobre el acompañamiento integral de la salud desde el punto de vista de la osteopatía y la PNI. Este curso lo impartiré yo mismo en enero, marzo y mayo de 2025. Tienes un link en la descripción a la web del curso para que te puedas informar sobre él, por si puede interesarte, y te dejo también un vídeo de 1 hora de duración donde hago una introducción al curso y abordo los principales temas que trabajaremos en él. Te dejo con el resumen del capítulo. Muchas gracias por tu tiempo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo una percepción de la realidad sesgada influye en nuestras creencias y cómo las creencias repercuten en nuestra biología a través de, entre otros sistemas, del sistema nervioso central. Empezaremos con el cómo nuestros sentidos procesan de manera limitada la información del entorno, creando una versión subjetiva de la realidad que puede variar entre individuos. Nuestras creencias, basadas en interpretaciones personales, pueden afectar significativamente a nuestra salud, generando efectos como el nocebo que perpetúan problemas como el dolor físico o el malestar emocional. Además, analizaremos cómo el sistema nervioso utiliza estas creencias para generar respuestas internas que impactan en nuestra fisiología y bienestar general, destacando de nuevo la importancia de mantener una mente flexible que adapte nuestras creencias para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos allá con el capítulo. En el primer capítulo de esta serie os estuve hablando sobre lo que son las creencias, la importancia de ser flexibles mentalmente y estar dispuestos a poner nuestras creencias sobre la palestra para darles un repasillo de vez en cuando. Hoy nos vamos a centrar en el nexo entre la creencia, el constructo mental que hemos creado, y su efecto sobre nuestra biología a través del sistema nervioso. Un tema fascinante. Entonces, hay un hecho muy clarificador y es que nuestro cerebro y nuestros sentidos no son capaces de percibir y procesar todo lo que nos rodea. ¿Lo que percibimos es real? Lo que nos viene diciendo la neurociencia es que no, que una parte de lo que sentimos es simulado, inventado o construido por nuestro sistema nervioso para tapar vacíos de incapacidad de percibir o de procesar. ¿No te ha pasado que oyes a alguien decir una cosa que no ha dicho? ¿O te parece ver una cosa que no ha pasado? Mucho de lo que procesamos, por tanto, es virtual, y solo una parte de nuestros estímulos y percepciones son reales. Un ejemplo muy claro es que nuestro ojo solo procesa una parte de todo el espectro de luz. No vemos por debajo del rojo ni por encima del violeta. Por otro lado, nuestro oído solo oye en una amplitud de frecuencias determinada. Además, nuestro cerebro no es capaz de procesar cada cambio, cada input que llega del entorno a todos los niveles, y mucho menos con la parte consciente. Para ampliar este concepto, piensa que lo que nosotros vemos como realidad, para otro animal puede ser un dibujo o una película totalmente diferente. Lo que tú hueles no es lo mismo que huele un perro. Lo que ve un antílope no es lo mismo que ve la leona que está a punto de comérselo.
y muy diferente a lo que veríamos nosotros. El medio de fuera es una cosa, y lo que nosotros captamos e interpretamos del medio externo es una cosa muy diferente. Incluso entre seres humanos, la interpretación que se hace y la que hace nuestro cerebro de lo que pasa afuera es diferente. Lo que para alguien puede ser una habitación asquerosa en la que ni se atreve a entrar, para otro puede ser su habitación y sentirse bien y vivir en ella a gustísimo. Por poner otro ejemplo, lo que para alguien es bonito, para otro puede ser horroroso. Lo que para mí puede saber bien, para mi hija puede ser un sabor desagradable, e incluso se dice que lo que para mí es verde, tú lo puedes estar viendo como amarillo. ¿Sí? Pero bueno, no nos vayamos. Lo que quiero venir a decir es que las creencias de las que os hablé en el capítulo anterior se van a basar en información virtual y sesgada. Y por otro lado, que entendamos también que aquello que crees como cierto o que es una realidad para ti es algo que ha sido aprobado por ti o que simplemente se te ha presentado y se ha convertido en una creencia, en un entramado mental tuyo propio. Muchas veces lo que pasa es que para ciertas preguntas o situaciones no va a haber una respuesta verdadera o clara. De todas las opciones que has tenido para valorar si algo es así o no, tu elección, tu creencia es la que más te ha convencido, es la que te aporta el mejor resultado o las mejores respuestas. ¿Sí? Espero que lo entiendas y que te cuadre un poquito lo que te estoy explicando. Entonces vamos a ir profundizando en cómo una creencia puede llegar a afectar a tu salud. La realidad, la interpretación de lo que nos rodea y el cómo nos vivimos a nosotros mismos es totalmente subjetiva. Y esto lo puedo afirmar porque cambia en función de muchas cosas, entre ellas pues estas propias creencias, ¿no? ¿Nunca te has preguntado qué cambia entre tú y un compañero tuyo que trabaja codo con codo contigo? Se da la situación que tú puedes estar como amargado en tu trabajo, lo haces todo a regañadientes y en cambio ves como tu compañero vive como un pez en un lago de agua clara. Se mueve en su medio y lo que para ti es un drama, para él es pura comedia. ¿Cuál es el problema? ¿El trabajo? En parte puede ser, pero seguramente el problema lo tengas tú. Y más que tú, el problema estaría en lo que te construye a ti, lo que te compone. Y alguno de esos ladrillos que te compone son tus creencias. Creencias que generan una arquitectura y un movimiento interior que está en disonancia, en este caso, con tu puesto de trabajo y lo que resulta es una situación que te está dañando. Vamos a entrar un poco más aún en cómo una creencia puede generar un problema de salud. Imagina por un momento que tienes un dolor de espalda. Algún profesional en su día te dijo que tenías una pierna más alta que otra o que tenías una escoliosis y para ti eso fue la respuesta a que te dolía la espalda. Resulta que al tener una pierna más alta que la otra o al tener inclinada y rotada la columna, como resultante caminas mal. Además, tu cuerpo está en asimetría, por lo tanto, al estar de pie o al sentarte, cargas más en una zona que en otra. Esto genera tensiones que pueden dar lugar a dolor. Esto es lo que te han dicho, ¿no? Adelanto, y ya lo hablaremos más adelante en esta serie, que ser asimétrico no implica tener dolor de espalda. De hecho, muchísima gente tiene estas asimetrías y no les tiene por qué doler la espalda. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Lo que seguro que ha pasado es que este dolor, esta situación de disfunción, que da como resultado un dolor de espalda, la situación que arrastras desde hace años, ni te has planteado que tiene solución. Hablo de la situación que te lleva a este dolor, no de que seas asimétrico y eso duela, ¿vale? Ser asimétrico no tiene solución, a no ser que sea muy exagerado y altere funciones vitales y entonces se planteen pues hacer una operación y demás. Pero lo normal, y por eso no se trata, es que ser asimétrico no duele, ni es un problema, ¿vale? Lo que ha pasado es eso, que has ido arrastrando tu dolor y tomando medicación porque tu dolor se debe a eso que te dijeron, ¿no? Que tenías una pierna más alta
y tu creencia, aquello que te han dicho y que para ti es verdad, pues zasca, se ha convertido en un nocebo. Cuando alguien venga a decirte que puedes mejorar tu espalda haciendo ejercicio o desde la osteopatía, entendiendo y acompañando a tu cuerpo a funcionar mejor o mejorando tu sistema digestivo, pues esto va a pasar que se choca contra tus creencias. De hecho, me lo encuentro cada día. El beneficio de creencias como esta, que te estoy explicando, el hecho de que una simetría corporal sea la explicación a un dolor de espalda, pues esto tiene el beneficio de que precisamente la persona acepta esta situación y le lleva a una posición de calma. Y esto es bueno. Ya os hablaré de esto, ¿no? Pero es una idea con mucha potencia. Aceptar un problema y ponerse a trabajar en lo que puedes controlar es algo que puede ser sumamente beneficioso. Pero el tema es que lo que aceptes por lo menos sea verdad. Y sobre todo, revisemos estas creencias y estas aceptaciones que hacemos. Muchas veces el empezar a mejorar viene de aceptar una situación y a partir de ahí ponerte a trabajar, ¿no? Pero bueno, espero que sigas aquí. Volviendo a estas creencias limitantes, según como sea para ti la persona o la fuente que te lleva a ella, a lo mejor lo puedes poner en duda. Pero es muy posible que en la mayoría de las veces te quedes donde estás sin intentar nada, porque para ti la entrada de esa creencia ha sido lo suficientemente potente como para no moverte. Es posible que esa creencia que te limita sea tan fuerte, está tan arraigada, que no te veas ni capaz de hacer el esfuerzo por intentar cambiarla. Ejemplos como este hay muchísimos. De esta creencia en específico ya os hablaré, y es más, muchas veces en consulta lo que me encuentro es constructos tan grandes en el discurso del paciente, creencias que hilan y pensamientos que hilan también unos con otros y construyen algo tan grande. Y de hecho lo que me suele pasar es que muchas veces ni me atrevo a decir nada, porque puedes desestabilizar a esa persona y claro, sin ser psicólogo, muchas veces lo que hago es ir escuchando, pensando, prestando toda la atención posible, ver si en algún momento le puedo hacer alguna pregunta o le puedo hacer pensar o indicarle, ¿no?, que escuche a algún autor o que escuche cosas como este capítulo, ¿no? Pero la mayoría de veces las propuestas chocan contra un muro. Son casos en los que me paso mucho tiempo intentando entender, intentando ver ese constructo que le ha llevado a esa situación. Sigues buscando cómo aportar una idea, una semilla de cambio que le lleve a una situación de leve calma, ¿no? El objetivo en estos casos es, uno, si complica mucho, ¿no?, pues poder derivar a hablar con un psicólogo o con un psicoterapeuta. Y el objetivo de cualquier intervención que hagamos, incluso sobre el cuerpo físico, pues es encontrar ese espacio para sembrar un poco de luz en ese cortijo de resistencias. Seguimos. Y es que estas creencias muchas veces son un auténtico nocebo, es decir, algo que sin ser una causa directa de enfermedad existe en el imaginario de la persona y se ha convertido en un motivo, en una causa de empeoramiento y de no mejoría. Otro punto importante es que las creencias viajan con nosotros durante toda nuestra vida, en cada momento, en cada situación y en cada evento. ¿Qué conlleva esta afirmación o por qué es importante? Voy a dar un pequeño rodeo, pero estudiamos la fisiología del sistema nervioso a partir de las percepciones. Es el punto de partida. En la realidad no es así, pero digamos que para estudiarlo percibimos, gestionamos, elaboramos respuestas y ejecutamos de forma desordenada y continuamente. ¿Sí? Así es como se estudia y se dice que funciona nuestro sistema nervioso y muchos sistemas de nuestro cuerpo. Ya hemos dicho que las percepciones, el punto inicial, y su gestión son imperfectas y subjetivas, pero funcionales en la mayor parte de los casos. Cuando las percepciones, el trabajo de los sentidos llega al sistema nervioso central, esto genera una serie de acciones. Neuronas de diferentes partes del encéfalo, del sistema nervioso, se van a conectar y van a ir dando respuestas y funciones. Y así es como vamos a ir reaccionando al medio y nos vamos a ir autorregulando. Desde que llega la percepción hasta que se responde a ella,
van a haber una serie de acciones, intercomunicaciones a través de actividad nerviosa y a través de mediadores químicos. El cuerpo va a comparar lo que percibe con su propia memoria de percepciones. Va a valorar el estado actual de cada parte del organismo que esté implicado y para ello se hace uso de lo que entendemos como referentes, cosas que ya ha sentido antes, que ya ha elaborado antes, como una arquitectura de conexiones neuronales que ya teníamos previamente, que muchas veces hace que haya una relación entre una emoción y una sensación corporal y que se disparen juntas, o un dolor asociado a una emoción, ¿sí? Emociones asociadas a posiciones, a tensiones, a percepciones sensitivas, a estados o actividades viscerales. Un tema súper interesante, muy estudiado. Por ejemplo, Antonio Damasio, si leéis sobre él, o Nazaret Castellanos tiene un libro súper interesante en el que nos habla de estas relaciones viscerales con las emociones y con las percepciones. Es un tema súper interesante y sumamente complejo. Pues en mi campo, en la osteopatía, en la fisioterapia, la respuesta muscular al esquema corporal es uno de los referentes que más estudiamos. Cuando realizas una técnica articular, y de paso os hablo un poquito de cómo trabajo en consulta, sobre una región que has valorado y que está moviéndose incorrectamente, pues cuando tú haces esa técnica y normalizas esa movilidad, es decir, haces un test y ves de nuevo que el movimiento se ha normalizado, lo que has generado con la técnica es un cambio en la información que aporta esa zona al sistema nervioso central. Es decir, has variado la percepción de esa región corporal y esto genera como consecuencia una variación en el tono muscular y en cómo se desarrolla el movimiento. Pues con esta nueva información el cuerpo lo que hace es realizar una nueva gestión. Necesitamos tiempo para valorar si los cambios que se han realizado se pueden establecer como un nuevo patrón de postura y de tono muscular, ¿vale? Esto es la base del lazo neurológico de la osteopatía, del que os hablaba ya por el capítulo 36 y del que creo que os voy a tener que hablar un poquito más. En resumen, a este nivel podemos entender que lo que buscamos como disfunción son unos patrones a nivel neuromúsculo-articular sobre los que podemos influir. Si el tratamiento que damos en consulta es el suficiente para generar un cambio mantenido, es cuando el paciente mejora tras el tratamiento y esa mejoría perdura. Pero si no hemos generado el cambio suficiente, el paciente, su sistema, vuelve a la situación que tenía de forma basal y se frena el cambio. Si no te has ido aún, déjame que te cuente por qué te explico esto. Porque el sistema de creencias que tenemos no deja de ser un referente. El caso es que nuestro sistema de creencias es un referente, como el esquema corporal y como todo lo que te estoy explicando, que tenemos, que hemos construido, que forma parte de nuestra arquitectura mental, de nuestra personalidad, que nos lleva a una potencial respuesta ante situaciones. Y a su vez, esto se convierte en una actividad mental, emocional, nerviosa y sobre todo a nivel del sistema nervioso autónomo, la secreción endocrina y la gestión del tono muscular. Aquí hay un actor súper importante del que espero poder hablarte, que es el hipotálamo. Sí, es una estructura que hay en la base y en el centro de nuestro cerebro y que tiene un papel súper interesante y que aporta muchísimo, pero ya te hablaré de él más adelante. Percibimos una situación, estás en el trabajo y entras en una sala donde hay compañeros hablando y al entrar tú, se callan. Coges lo que tenías que coger, te das la vuelta y vuelves a tu puesto de trabajo y sigues haciendo. Tú crees, una creencia, que estaban hablando de ti. Te sientes inseguro, te retraes y piensas que seguro que comentan esto o aquello, ¿no? Por tu arquitectura mental, por inseguridad, que ves a saber de dónde puede venir, funcionas así, en defensa ante cualquier situación. A lo mejor estaban hablando del jefe y quien hablaba no quería exponerse, o lo mismo te estaban preparando una fiesta sorpresa.
Pero tu inseguridad, el creer que en cualquier situación estás en peligro y has de estar alerta, te hace pensar y afligirte ante un silencio en un evento social sin importancia. No sé si ilustra bien lo que quiero explicar, pero la idea a transmitir es que lo que crees, el cómo te condicionas a interpretar la realidad, cambia completamente tu respuesta y tu gestión interna de los eventos que vas a ir viviendo. Si la resultante de cada microgestión, de cada pequeña situación, de cada momento de tu vida va en una dirección de buenas respuestas a nivel muscular, glandular, emocional y mental, pues la global situación de tu vida tenderá a la salud. Si tu sistema de creencias y otras historias que influyen a este nivel tienden a ponerte en defensa constantemente con pensamientos y emociones negativas, y esto se basa en ver las noticias mañana, tarde y noche, por ejemplo, en el 80% de tus reacciones, en el medio plazo, por un camino o por otro, te vas a encontrar mal. Tu salud, tu sistema va a claudicar. Esta es la importancia de las creencias, de lo que ellas mueven, y por eso creo que hemos de entender que lo que pensamos, lo que creemos que es cierto, ha de poderse revisar, cambiar, sobre todo en los casos en los que estamos sufriendo más de lo necesario. Llevo un ratito hablando, nada, simplemente darte las gracias por tu atención, por seguir escuchando este proyecto, pedirte que si has llegado hasta aquí, si te está gustando, que lo compartas, que hagas difusión de él, que lo valores bien si todavía no lo has hecho, en iVoox, dándole al corazoncito, en Spotify puedes comentar el capítulo y dar una buena valoración al podcast, esas 5 estrellitas que vienen muy bien. Recordaros, que no lo digo siempre, que estoy abierto a comentarios, a aportaciones, y de hecho las personas que me escriben os voy contestando y está siendo muy guay. Tengo la idea de empezar a sacar algún producto, alguna historia para poder ayudar a las personas a acompañar un poco la salud, y en esta línea y con otras ideas y el trabajo que hacemos en PNI, por ejemplo. Y poquito más. Ya vamos hablando. Ha sido un placer y hasta siempre.